que los profesionales individuales, ni que los profesionales individuales son mejores que los centros. Todos van a tener perfiles diferentes, formas diferentes de trabajar, y lo que vos tenés que ver es cuál es la forma, cuál es el perfil que se adecua más a tu hijo. Como decimos siempre, el tratamiento es como un traje de sastre que se hace a medida y que se va corrigiendo en la medida que uno va viendo determinadas imperfecciones. ¿Vos qué es lo que tenés que tener en cuenta en ese momento? Sí hay una serie de cuestiones que me parece a mí que está muy bueno tenerlas en cuenta. La primera es que el tratamiento debe ser hecho a medida, debe ser pensado en el niño. Si vos envías a un niño a un centro, y está bueno que lo conozcan, que lo evalúen, ¿sí? Para saber cuáles van a ser las prestaciones que van a necesitarse. No le podés pedir a todo el mundo la misma cantidad de sesiones de los mismos profesionales, porque quizás un niño no necesite tanta fonoaudiología y necesite más pedagogía, o quizás otro niño necesite más psicología porque tiene mayores desafíos conductuales que quizás tanta pedagogía. Entonces, necesita ir balanceándose, pero en base a las necesidades de cada niño, de cada persona, ¿sí? Algo que me parece que a mí también es súper importante es que es necesario buscar centros que tengan experiencia, que sean de experiencia comprobable, porque son conocidos o porque han sido recomendados, o porque quizás muchos tienen alguna página en Facebook donde pueden mostrar lo que hacen, quiénes son. ¿Y por qué es importante lo de la experiencia comprobable? Porque la experiencia comprobable es lo que te permite a vos tener en cuenta cuál es la línea que sigue el centro. La línea que sigue el centro también es súper importante. Hay líneas que sabemos que son hoy por hoy las líneas que tienen una orientación de tipo cognitivo-conductual, son las que tienen mayor aval y validez científica a nivel mundial y que son las que se recomiendan, ¿sí? Otras líneas, en cambio, no tanto. Y también hay algunos centros que van a promover unas determinadas intervenciones que son importantes a tener en cuenta, como por ejemplo el uso de, la administración de dietas extremadamente restrictivas, las desparasitaciones masivas, por ejemplo, o que promueven quizás el uso de, que vos averigües sobre estimulación magnética transcraniana, que me ha pasado a mí con centros donde le han dicho a los papás de que, por ejemplo, no vacunen a sus niños porque seguramente las vacunas eran los que habían generado el autismo, entonces no tenían que volver a vacunarlos más. O sea, una locura. Por eso es importante conocer el centro, porque hay centros que están actualizados, hay centros que siguen líneas que tienen validez científica, y eso me parece que es importante. El tema de la validez científica es fundamental. La validez científica es fundamental, ¿sí? ¿Por qué la validez científica es fundamental? Yo creo que ninguno de ustedes... por ejemplo, ahora con esto de que está sucediendo con respecto a la vacuna del coronavirus. Todos estamos con cierto temor o con cierta desconfianza hacia las vacunas porque vemos que todavía no se han cumplido con todos los estudios clínicos y con todos los ensayos clínicos que eran necesarios. Sí, es cierto, es una pandemia, son estudios clínicos bajo una modalidad de emergencia que son más cortos, con poblaciones más pequeñas, tienen su validez científica, quizás no tienen todo el aval que quizás tienen las otras vacunas, pero ahí nos damos cuenta de la importancia. Dudamos nosotros de administrarnos una vacuna que todavía tiene algunas controversias, entonces ¿cómo le vas a dar a tu hijo un tratamiento que no tiene validez científica? Entonces necesitas buscar validez científica. Así como buscamos validez científica para otras cosas, también necesitamos buscar validez científica a la hora de espacios terapéuticos para nuestros hijos. Y esto es importante. Por ahí muchas veces sucede de que, doctor, ¿y qué terapias considera usted? Yo puedo considerar una serie de intervenciones que el niño necesita, pero siempre está bueno la evaluación interdisciplinaria. El médico no es el capitán del barco. Acá el médico no es el capitán, no es el mandamás, el médico no es el que tiene toda la razón, no es el que dirige el equipo. Porque nosotros nos tenemos que sacar ese modelo médico que no está bueno, que es antiquísimo y que está totalmente ya desactualizado, donde el médico era, la figura que tenía que brindar todas las respuestas y que tenía que absolutamente dirigir todo y que los profesionales tenían que responder a ese médico. No, bajo ningún concepto. Eso es un trabajo interdisciplinario. Acá no hay nadie que sea más ni menos que otro. El rol del médico es
tan importante como el rol del profe de educación física, del kine, del psicomotricista, de la maestra de apoyo. Entonces somos todos un equipo, somos todos patitas de la misma mesa y necesitamos trabajar en conjunto por el bienestar de ese niño, de esa persona. Y eso me parece a mí que es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque también uno como médico tiene que acercarse más a los profesionales y los profesionales también tienen que, no ver al médico como la figura médica, sino simplemente también favorecer un trabajo interdisciplinario sin tener al médico en ese pedestal. Uno como médico no tiene que estar en ningún pedestal, simplemente tiene que trabajar de manera interdisciplinaria. Es la única forma de trabajar. A ver, chicos y chicas que nos están viendo, no existe otra forma de trabajar que no sea de manera interdisciplinaria. Acá paso, porque Silvia me está mandando unos machetes de gente que nos está viendo y nos manda saludos, y la verdad que nosotros estamos muy agradecidos porque estén conectados, gente de Joaquín Ben González en Salta, de Roque Pérez, las mamás de Madre Estea Salta, gente de Quilmes, de Caballito, toda la gente de Tucumán que también está conectada, gente de Salta, de Aguaray, también acá saludos, sí, justito, ahí, Ailén Santillán. Hay gente desde México y desde Chile que también son conocidos, que he visto que se han conectado. Entonces, en resumen, con el equipo el tratamiento debe ser de Berazategui también, Berazategui presente con Carolina. Les voy diciendo que pueden ir haciendo sus comentarios para que esto sea algo dinámico, como siempre lo decimos. Esto no bajo ningún concepto tiene La Plata también con Débora. No tiene la finalidad de que sea ni una clase ni nada, sino que es como un estilo de charla entre ustedes con nosotros, para que entre todos podamos aprender, intercambiar información de San Luis, de Comodoro Rivadavia. Muchos saludos a todos. Entonces el equipo tiene que tener esta finalidad, ¿sí? Tiene que tener la finalidad del trabajo interdisciplinario con líneas que sean, actualizadas, ahí desde Lanús, después desde Pilar, desde Asunción. Un saludo a todos nuestros hermanos de Paraguay, el Triángulo Naranja de Perú, Noemí, como siempre un gusto, toda la gente de Perú y del Triángulo, desde Cerrillos, Doc Cerrillos, Salta me imagino, Santiago. Y acá Carolina Jamal me dice que son pocos los médicos que mantienen el contacto con el equipo para hacer un seguimiento del paciente. Sí, por suerte, eso es cierto. Por suerte, digamos, esto está cambiando, y a mí me pasa, por ejemplo, de tener contactos con médicos de otras provincias o de otros países, y la verdad que se está notando mucho más un cambio de paradigma, donde el médico se acerca mucho más a la familia, se acerca mucho más al equipo, y eso me parece que es súper importante. Y me siguen mandando saludos y yo los voy a saludar a todos. Santiago del Estero, General Deza desde Córdoba, Añatuya, Mar del Plata. Bueno, la verdad que lindo que estén todos conectados, y más un sábado a esta hora, ¿no? Así que la verdad que nosotros súper contentos de poder estar con ustedes. Ahora, uno empezó con el trabajo interdisciplinario, sacamos el certificado, y viene algo que es también que nos genera mucha duda, que es el tema de la escuela, ¿sí? ¿Qué pasa con la escuela? La primera pregunta que muchos papás, y que todos nos hacemos como papás, ustedes saben que nosotros también somos papás, ¿podrá ir a una escuela común? ¿Tendrá que ir a una escuela especial? Muchas veces existe un prejuicio, un preconcepto totalmente equivocado de que porque se ha hecho un diagnóstico, porque el niño presenta un certificado de discapacidad, tiene que ir a una escuela especial. No, bajo ningún concepto. Y ojo, la escuela especial no es mala. La escuela especial es una modalidad diferente que la escuela común. No es una mejor, no es la otra peor, no es una donde el niño va a aprender más o en la otra va a aprender menos. Uno tiene el concepto inclusive que en la escuela se van a hacer actividades demasiado básicas. Me ha pasado un día que
Esto con muchísimo respeto, yo lo digo por este papá que él en toda su duda decía, ay doctor, yo no quiero que vaya a una escuela especial porque solamente van a dibujar. No, en la escuela especial no se va a dibujar. O sea, tenemos ese concepto como que la escuela especial es como un cuasi jardín de infantes, no, bajo ningún concepto. Pero son espacios diferentes, dispositivos diferentes, y nosotros tenemos que pensar en que el niño tiene que hacer la experiencia como cualquier otro niño en la escuela común. ¿Sí? Para eso está el equipo, para eso se va a brindar una serie de apoyos para que él pueda hacer esa experiencia en la escuela común. Existe una resolución, la 311/16, que hemos hablado muchas veces de esa resolución, que establece que hay que hacer la experiencia en la escuela común con todas las adaptaciones que sean necesarias, y que luego de esas adaptaciones, si es que no se han podido cumplir, digamos, con determinados requisitos y por recomendaciones tanto desde lo escolar como desde el equipo, digamos, se determinará la escolaridad especial o no, ¿sí? Y la escolaridad especial no es una decisión médica, esto sí les quiero aclarar, no es una decisión médica, no es el médico el que elige si va a una escuela especial o va a una escuela común, porque me ha pasado a mí de que me han pedido indicaciones para ir a una escuela especial. No, la decisión de que un niño asista a una escuela especial es una decisión en conjunto, pero en el cual va a tener mucho más peso que la opinión médica, la opinión del equipo de apoyo a la integración escolar, porque nosotros estamos pensando en ese aspecto, si bien en muchos otros, lo que pensamos fundamentalmente es en el aspecto educativo, cuál es el dispositivo que más se adapta. Sabemos que quizás debemos cambiar el concepto de la escuela especial, el nombre mismo, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que lo que uno promueve principalmente de que el niño acceda a la escuela común es precisamente para que nosotros podamos empezar a trabajar desde muy pequeños en un concepto que está ahora empezando a tomar mucha fuerza, que es el de la neurodiversidad. ¿Sí? El de la neurodiversidad, y nosotros tenemos que vivir en esa neurodiversidad. Después podemos hacer un live como para explicar todo eso, como para que todos se puedan sacar las dudas. A ver, acá por ejemplo Alita dice que es genial cuando terminan siendo todos los terapeutas un gran equipo, junto con bien, ahí no puedo leerlo bien porque justo estoy con el celular, ¿sí? Ese es nuestro caso, me parece genial. Noelia dice que la escuela es un gran tema, ¿sí? Invitamos a todos los que quieran ir contando, que se puedan ir sumando. Una de las preguntas más comunes es si la familia elige el equipo interdisciplinario y a la mayoría de sus profesionales. Eso va a depender. Eso nos preguntan desde acá de las Madres TEA de Salta. A ver, si lo miramos desde cierto punto de vista, si vos vas a un centro, el centro obviamente va a poner sus profesionales a disposición tuya, y en base a la disposición, digamos, a la disponibilidad horaria de cada uno es que se armará el equipo, ¿sí? Ahora, eso si vos vas a un centro. Ahora, si vos querés contactarte con tus profesionales de manera individual, o sea, tenés la TO en una dirección, la psicóloga y la fono en otro, y quizás la pedagoga está en otro sitio, que eso también puede suceder, vos podés elegir. ¿Sí? A ver, muchas veces las obras sociales te dicen que tenés que optar por los profesionales o los centros que están en su cartilla. Eso no es legal. Vos tenés el derecho de elegir los profesionales que quieras para tu hijo, ¿sí? Siempre y cuando esos profesionales tengan una serie de requisitos, como por ejemplo tener el título habilitante, tener un consultorio habilitado, estar inscritos en el Registro Nacional de Prestadores, etcétera, etcétera. Si esos requisitos están básicos, uno como papá es dueño de elegir el equipo que quiera. La obra social no puede imponerte tal o cual centro. Lo que sucede muchas veces, yo no me canso de decirlo y tampoco tengo miedo de decirlo, es que las obras sociales tienen determinados convenios con determinados aranceles completamente diferentes con determinados centros. Entonces vos vas y pedís, digamos, tal equipo y te dicen, no, solamente podés ir a este centro. Bueno, ese centro algo tiene que ver con la obra social, eso es una realidad, ¿sí? O es quizás el centro de alguno de los dueños, de los accionistas. Entonces eso nosotros tenemos que sí tenerlo en cuenta, porque a mí también me ha pasado como profesional, como padre, y uno cae preso en un negociado que se hace con esto de la discapacidad. ¿Sí? Eso es un negociado, eso no es legal, y uno tiene que salir a defender los derechos de nuestros hijos. Acá Francisco también, saludos desde La Asteña, desde Colombia, Nahuel también. El paso por la escuela común es muy importante, nos dice Noelia. Mientras esté en lo apoyo, todo es factible, totalmente. Por eso es que uno va a agotar todos
los medios y los recursos disponibles como para que el niño pueda hacer la experiencia en la escuela común. Alita nos dice que mi nene hizo desde los 4 años jardín en escuela común, con un apoyo y luego permanencia en sala de 5, o sea, 2 veces, para ver si podía avanzar un poco más y seguir en la sala común de primer grado, solo para ver cómo va. Las permanencias, si bien no están permitidas por la resolución 311 acá en la Argentina, digamos, si están bien justificadas, si tienen una finalidad, digamos, que realmente sea el bienestar del niño, son muy positivas, Lo que pasa con las permanencias es que uno tiene que pensarlas a veces. Uno piensa las permanencias en el sentido de que queremos que el niño llegue a otra instancia con mayores recursos, pero tenemos un gran peso muchas veces que es el tema de lo social. A mí me ha pasado con niños que por ahí tenían grandes desafíos en el aprendizaje y uno se planteaba la permanencia para tratar de brindarle más herramientas, pero estaba tan integrado, estaba tan incluido, estaba en un estado súper natural y la verdad que súper feliz con sus compañeros que vos no podés hacer la permanencia. Porque si vos lo sacás de ese grupo, le haces mucho daño. Entonces las permanencias siempre hay que evaluarlas, no hay que evaluarlas tan solo desde el punto de vista de los contenidos, sino también uno tiene que tener en cuenta un montón de cosas. Y me ha pasado con con chicos más grandes que no quieren hacer la permanencia porque no quieren ver a sus compañeros en otro grado y ellos en un grado menor de nuevo, o repitiendo. La sensación de repitencia para un niño también la tenemos que tener en cuenta porque puede ser muy, muy, muy fuerte psíquicamente. Acá Ale Huésped, que también nos dice que es una duda súper importante de los papás, o muy común, seguro. Así que muchas gracias a Ale, un saludo a Valentina. Voy leyendo. Griselda, ¿qué hago cuando una guardería noto que un chiquito posiblemente tenga TEA y la mami no le dice al inscribirlo, pero nosotros nos damos cuenta? ¿Cómo lo encaro? Mirá, hay veces que cuando uno tiene un nene con alguna condición o con algún diagnóstico, es como que uno desarrolla como una especie de sexto sentido y puede observar en otros niños determinadas rasgos, conductas que las ha podido observar en el nuestro. Creo que lo fundamental ahí también es respetar que quizás sí hay un diagnóstico, pero la mamá todavía no lo ha comunicado, o quizás la mamá todavía no está pudiendo verlo. ¿En qué sentido? Nosotros estamos hablando del postdiagnóstico, hemos hablado muchas veces del prediagnóstico. El prediagnóstico implica para cada papá un recorrido completamente diferente. Hay papás que con los primeros signos concurren y hay papás que no concurren con los primeros signos. Esto depende de cada uno vive este proceso de la manera que puede con las herramientas que tiene. Eso me parece que es importante. Entonces, yo te diría, ¿por qué encararlo? Simplemente dejar que esa mamá pueda, digamos, vivir ese proceso y quizás nosotros acercarnos de otra manera, ¿no? Quizás invitarle un café, si está esperando a su nene, le podés invitar unos mates, quizás ahora no se puede, pero en otro contexto sí se podría, que es una forma también de crear un espacio donde quizás ella pudiera llegar a contarte. Es muy duro recibir la opinión del otro y uno tampoco puede andar contándole a ver, yo veo en tu nene tal o cual signo. Uno quisiera porque yo reconozco tu deseo genuino de ayudar y me parece buenísimo, pero tratemos de ayudar por otro lado y yo estoy seguro que esa mamá te lo va a agradecer un montón. ¿Cómo trabajar con los padres que no aceptan las adaptaciones significativas de contenido? Bueno, acá veo una pregunta que es cómo trabajar con los padres que no aceptan las adaptaciones significativas de contenido. Bueno, esto tiene que ver con algo que también vamos a hablar ahora después de lo que es la escuela, que es cómo cada papá lleva el proceso. Si hay papás, bajo ningún concepto estamos ni culpando ni culpabilizando a nadie ni nada. Somos seres humanos, todos fallamos, todos tenemos diferentes tiempos. Hay papás que les cuesta mucho más aceptar determinados desafíos en sus hijos. Partamos desde el hecho de que esta es una opinión que es muy personal mía. Uno no acepta nunca el diagnóstico de nuestros hijos. Esto no es un duelo como el que nosotros vemos comúnmente
negación, por ahí depresión, y vamos pensando en una aceptación y después sacamos un aprendizaje, no es un mismo duelo como ese. Entonces no es el mismo duelo, uno no se recupera, uno aprende a vivir, uno aprende a que hay una vida después de ese diagnóstico y que uno también es feliz. Sí, es la verdad, uno sí puede ser feliz, de hecho casi todos lo somos, pero en sí, psíquicamente, el diagnóstico de nuestro hijo no se acepta, se aprende a llevar. Entonces, eso genera que, con toda lógica, hay algunos papás que no puedan aceptar de que su nene necesita un mayor apoyo. Entonces, en ese caso, lo que es importante es que el equipo pudiera trabajar en el acompañamiento de la familia. Porque esto es importante. Ese papá que no puede aceptar que su nene tiene un determinado desafío, es un papá que necesita ayuda. Es un papá que necesita ayuda a entender que los apoyos que nosotros les queremos dar, esas adaptaciones significativas, son, digamos, una ayuda para su hijo. ¿Sí? Y necesita aceptar un poco que esos desafíos están presentes, pero no se acepta siempre de la misma manera y no se acepta en el mismo tiempo. Entonces necesitamos el acompañamiento. Por eso es fundamental el acompañamiento a las familias, el acompañamiento a los papás, el que los papás, después de recibir un diagnóstico, yo creo que todos deberíamos hacer terapia después de recibir, de que nuestro hijo recibe un diagnóstico, porque esa también es una forma de poder, si nosotros estamos bien, lo vamos a poder ayudar mucho más, lo vamos a poder ayudar mejor, vamos a poder aceptar que algunas cosas son como son, ¿sí? Y podemos pensar, digamos, en que es nuestro hijo, ¿sí? Y esa aceptación es, desde el inicio mismo cuesta aceptar. Y yo les voy a poner un ejemplo. A ver, si nosotros hablamos de un niño con autismo y nosotros y llegamos a la casa y nosotros tenemos y no nos sale a recibir, el aceptar eso es re crudo, es re doloroso y nos duele un montón. Pero si nos quedamos con el dolor y nos quedamos con solamente esa situación, eso nos va a hacer mal. Parte de la aceptación es acercarnos. Es, bueno, a ver, llegué y no me recibió. Bueno, yo me acerco a él. Tu hijo sí sabe que estás, ¿sí? Lo que vos también tenés que hacer es seguir reforzando que él sepa que vos estás. La aceptación es algo que se va viendo día a día. Todos de vez en cuando nos angustiamos porque quizás no se quedó en la escuela, o nos hizo un berrinche en la vereda, o porque no nos quiso entrar en las terapias. Y eso te duele, pero hay que tratar de sacarse el polvo, levantarse y volver a caminar. Creo que todos los papás estamos súper acostumbrados a eso, ¿no? A caernos, tropezarnos y nos sacudimos el polvo, nos secamos los ojos y seguimos de nuevo. Ese papá que no puede aceptar las adaptaciones significativas necesita la ayuda del equipo, necesita la intervención del equipo. Después podemos llegar a considerar ya otras circunstancias mucho más puntuales, ¿sí? Que no vienen a este caso, pero la primera intervención es la de la colaboración. Acá Carolina nos dice, por ejemplo, que en la escuela trabaja mi niño con la acompañante sin problemas y en casa es muy difícil, no quiere hacer. Está una semana presencial, 2 en casa. ¿Qué puedo hacer? A ver, de alguna u otra manera puede llegar a suceder que, a ver, tenemos una pandemia que generó un impacto bastante marcado en los chicos y que generó una nueva rutina que es complicada de llevar porque ahora está, por ejemplo, una semana en la escuela, digamos, por ejemplo, 2 semanas no, pero esas 2 semanas vos no sabés si van a ser 2 semanas o si de pronto hay un pico de casos y esas 2 semanas se hacen 4. Entonces estamos ante una circunstancia de incertidumbre. Si hace la tarea en la escuela con la acompañante, lo que podrías probar es que el acompañante vaya a la casa y que lo ayude en las tareas. Quizás la acompañante tiene las herramientas, ¿sí? Como para poder, digamos, ayudarlo en las tareas. Vos sos la mamá, Carolina, que es muy difícil jugar el doble rol de mamá terapeuta, mamá docente. Quizás podés hablar con el acompañante como para que venga a la casa
¿sí? Hay algo que tengamos que tener en cuenta, que sí se lo podría solicitar y que el acompañante lo ayude en la casa. Eso como primera medida. Como segundo, quizás deberías pensar qué es lo que está sucediendo en la casa, que él no puede concentrarse o que no quiere hacer. Quizás son conductas dirigidas, quizás lo que busca es llamar tu atención, quizás tiene el celular todo el tiempo y lo único que quiere es jugar con el celular y no hacer las tareas. Entonces, hacer como un estudio, hacer como una averiguación, como si uno fuera detective y ver qué está sucediendo en la casa, que también nuestro nene no quiere hacer la tarea. Pero podés pedir al acompañante en primera medida que vaya a la casa para que lo ayude con las tareas, digamos, que se han mandado de manera virtual, ¿no? A ver, Maru dice, un gusto escucharlo, doctor. Bueno, muchas gracias por conectarte, Maru. Mi nene fue diagnosticado hace 2 semanas y después de 1 año y medio de lucha y recorrer guardias, muchos médicos, fue un golpe muy duro, pero escucharlo me tranquiliza mucho. Bueno, me alegro que lo que podemos charlar, digamos, pueda ser útil para vos y ojalá, digamos, que también que sea una palabra de acompañamiento y que te puedas sentir mejor. Pero lo fundamental, como habrás visto, es que estés cerca de tu hijo, que también pienses en que si has podido recorrer todo ese camino, vas a poder recorrer mucho más, que en este nuevo camino que se abre tras el diagnóstico van a venir muchas cosas súper positivas y que mires, como te digo, este camino nuevo con esa esperanza que yo te decía al principio. Y bueno, la verdad que muy agradecido de tus palabras. Hay una que está muy buena, de Betty, dice, ¿por qué es tan difícil que algunos profesionales nos ayuden con los padres? Por ejemplo, los pediatras siempre nos dan falsas expectativas. ¿Quién es el que da el diagnóstico certero? Bien, acá Betty nos hacía esta pregunta, yo las leo para que la gente, digamos, la pueda ubicar dentro del listado de preguntas. ¿Por qué es tan difícil que algunos profesionales nos ayuden con los padres? Por ejemplo, los pediatras siempre le dan falsas expectativas a los padres, que es el que le da el diagnóstico. ¿Quién es el que le da el diagnóstico certero? El diagnóstico certero tiene que ver con el trabajo interdisciplinario, ¿sí? Puede ser que alguien lo comunique al diagnóstico, pero el diagnóstico es interdisciplinario. A ver, por ejemplo, yo si evalúo a un niño que yo presumo que tiene un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, yo puedo pedir diferentes evaluaciones. Una evaluación, un estudio complementario, una evaluación neuropsicológica, una evaluación pedagógica. Si veo que hay algún desafío en el lenguaje, también una evaluación con la fono. Y con cualquier otro profesional que yo considere que pueda ser necesario en ese momento, que yo considere en ese momento, porque en ese momento estoy solo ahí en ese consultorio. Pero después, cuando llegan todos los informes, lo que yo le voy a comunicar al padre es la conjunción de todo eso. Entonces yo no doy el diagnóstico, yo solamente, en el sentido de que yo tenga la razón, yo comunico en base a lo que he podido ver. Al menos en mi caso, a mí siempre los profesionales me mandan un mensaje: Doc, mañana va tal nene, te mando el informe, vos sabés que vi tal cosa, ¿qué opinás? Eso es el trabajo interdisciplinario que también arranca desde la etapa diagnóstica. Porque si no, parecería que vos lo único que haces es una lista de chequeo y cotejas los diferentes informes y sacás una conclusión y se la decís. Eso está como muy desapegado del trabajo interdisciplinario. Eso no es así, al menos yo no trabajo así, y eso también está muy desapegado de lo emocional. Siempre en el momento que vos comunicas el diagnóstico tenés que hacerlo de una manera superhumana. Ahora, ¿qué pasa con los pediatras? Sin entrar en ningún tipo de controversia, yo sí les puedo decir que hay una gran deuda de la pediatría. La pediatría tiene una deuda enorme con todos los niños, y esa deuda se llama neurodesarrollo, ¿sí? Esa deuda se llama neurodesarrollo. No hay una vigilancia del neurodesarrollo acorde, se minimiza mucho, desconozco los motivos. Yo no sé, no sé si será miedo, no sé cuál será el motivo, pero sí esa deuda se llama neurodesarrollo y es sumamente común que uno va con un niño a determinado profesional y dice: doctor, ¿sabe qué? Tiene 3 años y no habla. No importa, ya va a hablar, no lo apures. A ver, nosotros tenemos que
pensar a ver qué está sucediendo ahí. Por eso les digo que esa gran deuda. A mí puntualmente me ha pasado personalmente que me decían de que yo por ser psiquiatra veía cosas que no estaban. A ver, no, yo quería que otro colega sea objetivo conmigo y me pudiera decir, sí, mira, Julio, veo tal cosa. No, recibí lo mismo. Recibí lo mismo que reciben todos. O sea, mi recorrido como persona en un diagnóstico o mi recorrido como papá en un diagnóstico es igual al de todos ustedes. A mí también me ha pasado. Los pediatras me digan, no, ¿sabes qué? Así, literal, con esta palabra, no, vos estás loco, vos estás viendo cualquier cosa. Entonces, la pediatría tiene que trabajar más en la vigilancia del neurodesarrollo, porque si no, ahora parece que tenemos una subespecialización de la pediatría, que es el pediatra que hace neurodesarrollo, que me parece un rol fundamental y felicito a todos los pediatras que hacen neurodesarrollo, pero en realidad todos los pediatras deberían hacer lo básico de neurodesarrollo, que es pesquisa de signos de alarma. Acá, por ejemplo, Noelia dice que una sugerencia sería también organizarlo en la casa, con referencia a esa pregunta que hacía Carolina del nene que no quería hacer la tarea en la casa. Está en otro ambiente que no es la escuela, considero que es muy importante la ayuda de una agenda. Buenísimo. Noelia es una de las profesionales que se va a sumar, digamos, a todos estos lives, que vamos a empezar a hacerlos. También va a estar, nos ha confirmado Carolina Jamal, Iris Galdiano, y tenemos otros profesionales más que se van a ir sumando y vamos a ir hablando de diferentes temas, vamos a ir haciendo todos estos conversatorios. ¿El vivo queda grabado? Sí, el vivo queda grabado. Espero tocar el botón adecuado cuando esto termine. Así que sí. Acá Franco pregunta cómo actuar ante la respuesta negativa del niño cuando no se le da lo que quiere y reacciona pegando. ¿Cómo puede ayudarlo a que no se hacerlo? A ver, Franco nos dice, buenas noches doctor, ¿cómo actuar ante la respuesta negativa del niño cuando no se le da algo que él quiere y reacciona pegando? ¿Cómo puedo ayudarlo a que deje de hacerlo? Primero que nada, lo que vos tenés que pensar en ese momento es puntualmente hacer un análisis de la situación, o sea, qué es lo que él quiere, qué tan importante es eso que él quiere, si le has podido anticipar, digamos, a ver, supongamos un ejemplo, el celular. Si no le querés dar el celular o ya le has sacado el celular, digamos, porque ya lo tenía él, y tenés que ver que quizás sea un refuerzo demasiado grande. Lo fundamental es que puedas emplear diferentes técnicas, por ahí la extinción puede ser una de las que pueda servir, hay diferentes técnicas de manejo de conducta, quizás ayudarlo a expresar sus emociones, quizás en ese momento está frustrado, tiene desafíos en el lenguaje y no te puede decir, por favor quiero eso, estoy enojado, y reacciona pegándote. Podés utilizar diferentes, yo acá te muestro porque me las alcanzó Silvia, nosotros utilizamos mucho un termómetro que nos permite que el niño pueda decir cómo se siente, si está tranquilo, si está triste, si está enojado, si está contento. ¿Sí? Ayudarlo a reconocer sus emociones. Muchas veces hablamos nosotros de la gestión de las emociones. La gestión de las emociones no es yo tengo que controlarme y portarme bien. Parte del derecho mismo de reconocer mi emoción. Yo necesito reconocer cuál es la emoción, poder comunicarla de una manera efectiva, y ahí viene la gestión real de la emoción, que es poder expresarla y no a través de una disconducta. Acá, por ejemplo, también, por ejemplo, en que nosotros utilizamos lo que está bien y lo que está mal, vemos diferentes cosas que nosotros podemos pegar acá, podríamos poner en lo que está mal o en lo que no está tan bien, por ejemplo, el pegar. La verdad que la pregunta abarca mucho, por ahí habría que ver puntualmente qué es lo que él quiere, cuáles son los desafíos puntuales del niño, y la intervención, digamos, ahí en el manejo de conducta va a ser fundamental. A ver, por ejemplo, acá dice Linita que mi hijo tiene 5 años y la forma de comer es deficiente, es súper difícil intentar que coma algo nuevo. Bueno, ahí nosotros necesitamos mucho del apoyo de los terapeutas ocupacionales, desde el punto de vista de lo que tiene que ver con todo lo que hace la integración sensorial, evaluar, digamos, puntualmente, y hay diferentes técnicas, diferentes estrategias por las cuales vos podés ir agregando comidas nuevas. La premisa que yo le doy a todos los papás es lo siguiente: si tu hijo come panchos y es lo único que come, bueno, dale de comer panchos, pero algo tiene que comer como primera medida. Segundo, trabajar mucho con el terapeuta ocupacional para que él te pueda ayudar, que puedas introducir progresivamente diferentes alimentos.
muchas veces no es la textura, muchas veces es el olor, muchas veces es la presentación. Entonces por ahí podés jugar con las presentaciones, una forma divertida, le presentás, digamos, en el plato con una forma de payaso, por ejemplo, o quizás podés, digamos, ir anticipándole, lo pones a que cocine con vos como para que pueda ir familiarizándose con los olores de la cocina. Como te digo, no es selectividad alimentaria desde el punto de vista siempre de las texturas ni nada, por ahí obedece a otras cuestiones. No voy a introducirme mucho en el tema porque no es mi área, eso es integración sensorial, y la verdad que los terapeutas ocupacionales, ya vamos a tener también un terapeuta ocupacional, una terapeuta ocupacional que nos hable, digamos, de todo lo que tiene que ver con la comida, porque la verdad que la selectividad, los temas, digamos, alimentarios son muy comunes. Acá Julia dice, doctor, mi hijo me dice que siente una picazón interna en el cuerpo, ¿eso es normal? A ver, ¿dónde está? Acá voy leyendo algunas preguntas y me van pasando. Un pediatra, y no encuentro la que me cuentan acá, quizás. Julia Mercado nos dice que su nene siente una picazón en el cuerpo interna. ¿Eso es normal? Mira, el tema de las sensaciones internas es toda una cuestión que vuelve de nuevo a lo sensorial y que nosotros tenemos que ver con un terapeuta ocupacional. Las sinestesias, digamos, que son esas sensaciones que uno tiene en el cuerpo que no se corresponden necesariamente con un estímulo determinado, son muy comunes. No vamos a decir que son ni normales ni anormales. Acá no vamos a hablar de anormal ni de anormal. Vamos a hablar si a él le genera un malestar. ¿Sí? Si a él le genera un malestar,